Bien, la fábula o la trama y la estructuración de los hechos. La fábula. Tiene que ser una imitación de una acción completa y entera de cierta magnitud. Principio, medio, fin. En este pasaje Aristóteles hace una mención a la belleza, cosa que es bastante curiosa porque en general él no habla de la belleza en la tragedia, justamente diciendo que bueno, que debe tener, para ser bello, debe tener el tamaño que le corresponde, que no puede ser que tiene que ser fundamentalmente abarcable por que tenemos que poder retener de qué va la cosa. Ustedes tienen que pensar que en esta época una tragedia podía durar el día completo, o sea, las horas de luz completas, o sea, no era una cosa de... A ver. 3 horas, pensé yo, 4. Sí, claro, no. Pensé que eran largas, pero no es una cosa así como todo el día. No sabía, no. No, llévate la canastita porque vas a pasar un rato. Entonces, claro, podían incluir una gran cantidad de elementos y por supuesto te podías olvidar de la mitad. Sí, claro. O sea, claro, también tenemos que pensar que esta es una época en que las distracciones eran menos, en que la concentración en ese sentido era más fácil porque no estaban pensando en algunas otras cosas. Era distinto, ¿no?, la capacidad de concentrarse, pero de todas formas, o sea, era exigente, ¿no? O sea, creo que lo Estar más... con atención todo el día. creo que lo más similar que podemos imaginar es hacer una maratón de, yo qué sé, la Guerra de las Galaxias. Y tratar de recordar todos los detalles necesarios para comprender por qué en tal episodio... No, sí, nosotros no podríamos. Tal cosa y... Pero entonces, el tema de la extensión para él es algo es algo no menor. El límite apropiado a la naturaleza misma de la acción, siempre el mayor, mientras pueda verse en conjunto, es más hermoso en cuanto a la magnitud y para establecer una norma general, la magnitud en que desarrollándose los acontecimientos en sucesión verosímil o necesaria, se produce la transición desde el infortunio a la dicha o desde la dicha al infortunio, es suficiente límite de la magnitud. Acá aparece una palabrita que es fundamental también, o sea, para comprender la poética de Aristóteles. La poética es imitación, pero no es imitación en sentido literal. Es imitación verosímil. La verosimilitud es, a diferencia de Platón, para quien la imitación era justamente una reproducción fiel, la verosimilitud es lo que de alguna forma controla la imitación para que ésta pueda ser
Es la estrategia artística que controla la reproducción fiel de forma tal que podamos traducirla en una obra, ¿no? O sea, para Platón, si ustedes recuerdan, en la República, justamente, la educación no podía decir ciertas cosas de los dioses porque estaba mal y porque eran falsas. En el caso de Aristóteles, esto no es tan así. O sea, lo que tiene que ser, uno puede no decir la verdad, puede hacer una imitación parcial, siempre y cuando esta modificación sea necesaria para la necesidad de la trama, para darle sentido a la serie de hechos. Esta serie de hechos está dada fundamentalmente por la unidad de la fábula. La fábula tiene unidad, no como algunos creen si se refiere a uno solo, pues a uno solo le suceden infinidad de cosas, algunas de las cuales no constituyen ninguna unidad. Y así también hay muchas acciones de uno solo de las que no resulta ninguna acción única. Por eso han errado sin duda todos los poetas que han compuesto una Heracleida o una Teseida u otros poemas semejantes, pues creen que por ser Heracles uno, también resultará una la fábula, ¿no? O sea, si ustedes van a hablar de un personaje, hagan distintas tragedias y no una enorme cantidad metidas en una sola, porque por más que el personaje sea el mismo, no necesariamente va a ser una la trama. ¿Y esas obras son tragedias que nombró Heracleida y Cleseida? No estoy segura, yo no las conozco. Pueden ser Son historias de Hércules. Ahora, historias, de repente no son tragedias. podrían ser epopeyas. Pero Homero, así como es superior a los demás, también parece haber visto bien esto, ya sea gracias al arte o gracias a la naturaleza. Pues al componer la Odisea no incluyó todo lo que le aconteció a su héroe. Por ejemplo, haber sido herido en el Parnaso y haber fingido locura cuando se reunía el ejército, cosas ambas que, aun habiendo sucedido una, no era necesario o verosímil que sucediera la otra, sino que compuso la Odisea en torno a una acción única en el sentido que decimos y de modo semejante la Ilíada. O sea, hay cosas que se pueden eliminar sin pérdida para la unidad de la acción. Claro, si ustedes piensan que podía durar 12 horas, imaginen que también se podía no recortar mucha cosa. O sea, nosotros estamos acostumbradísimos a los recortes, o sea, a que la acción tiene recortes, a que no se cuenta todo. Bueno, pero una tragedia no sucede en un solo día y aún así se cuenta en un día. O sea que... No, hay algunas cuestiones de la imitación que ni Platón las pretendía, ¿no? Imitar el tamaño, imitar el tiempo, o sea, esas eran cosas que se partía de la base de que no se hacían, o sea, un cuadro, por más que fuera la visión desde la perspectiva del pintor, no tenía el tamaño que tenía
lo que el pintor veía. Y eso era más o menos, o sea, tanto rigor en la imitación no era exigido prácticamente por nadie. Tal vez en la escultura, pero ni siquiera. Lo gracioso es que La fábula, mirá. Homero sí habla de que en el Parnaso un jabalí hirió a Odiseo. Esta cicatriz, no sé si ustedes recuerdan, pero él es reconocido en su disfraz por su nodriza por la cicatriz cuando se está lavando. Un Odiseo. No sabía. Sí, Ulises, Odiseo. Y bueno, esto puede ser un error de Aristóteles, pero hay quienes dicen que en realidad la mejor forma de entender este comentario de Aristóteles es considerando que no es un evento necesario del poema, es un dato que luego va a ser necesario para comprenderlo, pero no es una acción que esté integrada dentro de las acciones. El dato, perdón, porque el dato sería la humildad. No, el dato sería que él fue herido de pequeño por un jabalí. Pero lo que dice, o sea, pero las acciones, lo que le ocurrió de pequeño, las acciones que ocurrieron en su infancia, no son hechos que se incorporan a la trama. Es información que se da para luego comprender algo que sí va a formar parte de la trama. Y en ese sentido, lo que sugieren es comprender a Aristóteles diciendo que no incluyó esto como un hecho dentro de la historia, es decir, no lo narró como estando ocurriendo, sino que lo narró como algo que había ocurrido. Claro, porque lo narra en el mismo momento que la nodriza lo reconoce. No, nada. Si nosotros lo pensamos en términos, si nos vamos de Homero a términos más teatrales, no habría una escena en la que hay un pequeño Ulises corriendo y que lo ataca un jabalí. Habría en todo caso una referencia. En algún diálogo, una referencia a aquello que pasó, algún comentario que parecería que no viene a tener sentido, pero que en realidad su sentido se daría después, pero no formaría parte de la acción. Sí, claro. No habría una escena. Claro. Claro, o sea, eliminarla, no reprochar. No. Lo mismo con cosas que no ocurren en la acción, pero después salen a cuento a causa de alguna cosa. Estas cosas, dice Aristóteles, si la acción no es necesaria para la unidad fundamental de la trama, entonces no hay que incluirlas. O sea que sí sería necesario hacer algunas referencias a algo que
permita mantener la unidad, aunque no fuera lo más importante, pero no a cosas que salen. Lo que dice Aristóteles es que la acción fundamental, en el caso de la Odisea, ¿no? O sea, el viaje de Odiseo, el retorno a su casa, se realiza con ciertos recursos, Sí. ¿no? O sea, el que él sea descubierto por esa cicatriz es un recurso. Ahora, no es necesario que haya sido una cicatriz ocasionada por un jabalí en el Parnaso. Se podría haber caído de chiquito y la nodriza recordarlo. La cuestión es que tiene que ser verosímil, Sí. en el sentido de que, a ver, tiene que ser una herida que la mujer que lo crió recuerde. Si no, no tendría sentido. En ese sentido, bueno, una herida de jabalí tiene la virtud de ser una herida de entidad. O sea, no sé, a mí nunca me hirió ninguno, pero me imagino que la cosa debe ser así. Pero bueno, lo cierto es que para que Odiseo sea reconocido, no necesariamente tendría que haber sido herido por un jabalí. Eso no es algo obligatorio dentro de la unidad de la acción. Ya, pero entonces lo que La herida sí tiene que estar. tendría que haber sí es claro, la herida y la Tiene que haber recuerdo alguna, de esa herida, el recuerdo tiene- de esa herida, tener. tiene que haber algún tipo de reconocimiento. La nodriza lo puede reconocer por una herida. Ahora, ¿qué Claro, no herida? importa cómo se hizo, cómo pasó. Tiene Claro, que Porque ser no un... se entiendo, representan en la tragedia en sí. A ver, si la nodriza, si se dijese que la nodriza le reconoció una herida de la infancia y nosotros nunca supiésemos cómo Claro, se y hizo eso esa es lo que se puede herida, eliminar, no importa No, si se lo hizo sería un jabalí o importante. se lo hizo... o Claro. sea, Pero yo lo que busco es sí, claro, pero- perdería cierta gracia, porque bueno, esto es un detalle, Pero- pero le quedó colgada otra cosa, al ver me la parece. herida, pues yo puedo decir, ese es Odiseo. claro, no necesito saber que la herida se la hizo cazando y que fue un jabalí el que lo hirió. No es algo necesario. pero eso se puede saber, o sea, la herida, solamente la herida, no el cómo se hizo, se puede saber tanto por transferencia como por recuerdos que vienen, por diálogos. No que sé vienen. bien qué significa transferencia en el contexto en el que lo decís. Bueno, sí, como porque puse referencia acá a la palabra. Como un recuerdo de algo, algo que evoca un hecho que dijo el de la herida, Bueno, porque tuvo- a ver, en el caso de la epopeya sí hay narrador. Entonces el narrador cuenta perfectamente. La nodriza vio aquella herida que Odiseo se había hecho Sí. cuando era pequeño, mientras... Ahora, no necesariamente tendría que contar el origen de la herida. Simplemente podría decir, la nodriza reconoció una herida de pequeño que se había convertido en una marca clara de que era él. Hasta ahí voy. Pero también lo podría haber contado, podría haber sido un dato que saliera suelto ahí, no como como un recuerdo. Porque yo anoté... Eso ya es más complicado todavía, porque justamente tiene que ser
pero símil tiene que tener alguna relación con lo que se está narrando. Puede ser, incluso aunque sea accesorio, tiene que integrarse de alguna manera. Claro. Claro, sí, podría ser que en alguna noche en el barco Odiseo recordase cuando iba a cazar jabalíes con su abuelo y entonces y tocó su herida y entonces ya tengamos, digamos, ya nos hubiesen adelantado mucho antes lo que la nodriza iba a descubrir. Eso sí puede ser, pero tiene que entrar en alguna parte de la acción por más que sea información accesoria. Sí, pero entonces no sé por qué yo había puesto que no es necesario incluirlas. Es que no es necesaria. Si yo dijese simplemente, lo reconoció por una herida que tenía desde pequeño, punto. Sí, ya está. ¿Qué necesidad hay de saber que esa herida se la hizo cazando jabalíes con el abuelo? O sea, ¿cuál es la necesidad para el argumento? No afecta a la totalidad. Sí. La unidad fundamental unidad. no va a cambiar porque yo sepa que fue cazando jabalíes o trepado a un árbol. Uh-huh. Ustedes me dirían, bueno, sí, pero la poesía, los elementos poéticos, todo eso sí, pero eso, la cuestión es que no es información fundamental para la unidad de la acción. Claro, la unidad de la acción no es lo único que constituye la tragedia, o sea, también hay que darle un poco de... Es el esqueleto, también hay que darle un poco de consistencia y otros detalles, ¿no? O sea, si alguien dice, bueno, tal personaje salió con sus mejores ropas, bueno, esto probablemente sea accesorio. Pero bueno, hay que darle un poco de color al asunto, si no la cosa queda medio... Pero... Porque eso es historia en esa otra parte. Claro. Es preciso, dice Aristóteles, por tanto, que así como en las demás artes imitativas una sola imitación es imitación de un solo objeto, No. así también la fábula, puesto que es imitación de una acción, lo sea de una sola y entera, y que las partes de los acontecimientos se ordenen de tal suerte que si se transpone o suprime una parte, se altere y disloque el todo, pues aquello cuya presencia o ausencia no significa nada, no es parte alguna del todo. O sea, las acciones que tienen que ser imitadas son aquellas que son esenciales para la acción fundamental. Las otras son accesorias. Pueden aparecer, pueden no aparecer, pero lo que va a darle su... Bueno, creo que Aristóteles prefería que no aparecieran, pero si se suprimen no es un gran problema. El problema es suprimir algo que sí sea fundamental. Nosotros cuando contamos la historia de Edipo, contamos ciertos detalles, ¿no? O sea, sus padres lo perdieron, lo adoptaron en otro reino, reyes. Pero son detalles que hacen al entendimiento de la historia. Y bueno, y como rey luego decide casarse con otra reina, que resulta ser su madre. Luego se encuentra en una situación en la cual cree ver como enemigo a su padre.
Pero si la cuestión de verlo como enemigo hubiese sido por la oscuridad o por un conflicto entre reinos o por... Esto para el nudo de la acción es accesorio, lo fundamental es que él mata a su padre. Ujú. Bueno, y que lo hace voluntariamente, no por accidente. O sea, sí es accidental que sea su padre, pero él no mató a un hombre accidentalmente. Sí, sí. Entonces, eso es necesario. Hay otras cosas que son suprimibles, Sí. o sea, o modificables sin pérdida. Bueno, el numeral 9 es como una de las... es como la vedette de la poética. Diferencia entre la poesía y la poesía. Sí, es como todo lo que usted debe saber de la poética y nunca se atrevió a preguntar. No, no es eso, pero sí es un pasaje fundamental porque en él Aristóteles coloca a la poética en un cierto lugar de, La poética y la poesía. de valor en relación a otras prácticas y porque además luego va a ser recuperado, no necesariamente en forma literal, pero por lo menos muchas veces van a haber reminiscencias aristotélicas en estéticas importantes, como por ejemplo la de Hegel. Entonces, resulta claro por lo expuesto que no corresponde al poeta decir lo que ha sucedido, sino lo que podría suceder, esto es, lo posible según la verosimilitud o la necesidad. Entonces, podríamos decir que el historiador está obligado a atenerse a los hechos. El poeta, en cambio, puede manejar hechos posibles. Entonces, ya eso marca, de acuerdo a verosimilitud, eso ya marca una diferencia entre la imitación. En la imitación se imitan acciones, pero no necesariamente acciones que ocurrieron. O que ocurrieron de esa forma. O que ocurrieron de esa forma, o sea, el poeta, sí, claro, para Aristóteles tiene que imitar acciones posibles, cosas que podrían ocurrir en el mundo, pero no necesariamente de las que el poeta tenga noticia o sepa que ocurrieron. Con que se integren en la unidad de la trama ya es suficiente. En ese sentido, la historia está presa a lo que fue. El historiador y el poeta no se diferencian por decir las cosas en verso o en prosa, pues sería posible versificar las obras de Herodoto y no sería menos historia en verso que en prosa, ¿no? O sea, podríamos perfectamente hacer la historia en verso y seguiría siendo historia. La diferencia está en que uno dice lo que ha sucedido y el otro dice lo que podría suceder. Por eso también la poesía es más filosófica y elevada que la historia. Pues la poesía dice más bien lo general y la historia lo particular. En ese sentido, ¿qué quiere decir?
la historia se limita a lo particular, ¿no? La poesía presenta en forma de particular algo que se comprende comprendiendo lo general. En ese sentido es que es más filosófica. La filosofía habla de las cosas que son, en tanto de cómo son, sí, y cómo deben ser. La historia habla de las cosas que han sido. Ahora, la poesía toma las cosas como pueden ser en su generalidad y elige una versión para desarrollar una trama. Sí, claro, los personajes aparecen con nombre, con características, nacidos en un lugar. La historia se desarrolla como si fuese una historia particular. Pero la creación de esa historia tiene que ver con el conocimiento de cómo suceden las cosas en general, es decir, cómo se comportan los héroes y no cómo se comportó Aquiles. Bueno, Aquiles no es un buen ejemplo, pero no importa. Se entiende. En general, ¿a qué tipo de hombres les ocurre decir o hacer tales o cuales cosas, verosímil o necesariamente, que es a lo que tiende la poesía? O sea, justamente los héroes tienden a hacer o decir determinadas cosas y no otras, si no, no serían héroes. Aunque luego ponga nombre a los personajes y particular que hizo o que le sucedió a Alcibíades. Pues bien, en cuanto a la comedia, esto resulta claro. En efecto, después de componer la trama verosímilmente, asignan a cada personaje un nombre cualquiera y no componen sus obras, como los poetas yámbicos, en torno a individuos particulares. No es un himno en honor a fulanito de tal, donde se podrá exagerar un poco o se podrá elogiar no solo lo que pasó, sino lo que se presume que por sus virtudes pasaría en cualquier caso, pero justamente porque no es en torno a individuos particulares o personajes existentes. Incluso si son personajes tomados de la historia, son tomados para ser modificados. En la tragedia se atienen a nombres que han existido. Y esto se debe a que lo posible es convincente. Y esto es parte fundamental de la verosimilitud. La convicción. Tiene que generar convicción la obra. La imitación tiene que generar convicción. Yo puedo mentir, pero tengo que generar convicción. Yo puedo falsear la realidad y por lo tanto distorsionar la imitación, pero tengo que hacerlo en forma convincente. En efecto, lo que no ha sucedido no creemos sin más que sea posible, pero lo sucedido está claro que es posible, pues no habría sucedido si fuera imposible.
Sin embargo, también hay tragedias en que son uno o dos los nombres conocidos y los demás ficticios, y en algunos ninguno, por ejemplo, en La Flor de Agatón, pues aquí tanto los hechos como los nombres son ficticios, y no por eso agrada menos. De suerte que no se ha de buscar a toda costa atenerse a las fábulas tradicionales sobre las que versan las tragedias. Sería, en efecto, ridículo pretender esto, ya que también los hechos conocidos son conocidos de pocos y, sin embargo, deleitan a todos. De esto resulta claro que el poeta debe ser artífice de tramas más que de versos. ¿De fábulas tenemos ahora? Sí, yo en general cambio fábulas por tramas para que no nos olvidemos que no es fábula en el sentido que nosotros usamos. Qué bien que lo aclaraste. Fábulas. Lo suelo cambiar por eso, porque bueno, fábula para nosotros con ese sentido de historia, con una moraleja y tal, no es exactamente El poeta debe ser artífice de tramas, ¿no? Sí. más que de versos, ya que que es poeta por la imitación e imita acciones. Y si en algún caso trata de cosas sucedidas, no es menos poeta, pues nada impide que algunos sucesos sean tales que se ajusten a lo verosímil y a lo posible en el sentido en que los trata el poeta. Aquí la idea es que cuando el poeta retoma algo que sucedió, es algo que sucedió que tiene un cierto, vamos a decirle así, vuelo filosófico. Uh-huh. Cuando retoma algo histórico, digamos. Sí, en el sentido de que no es tal general ganó una batalla, sino que ¿Le da al poeta un vuelo filosófico? Debe ser con buena no, filosofía. pues, la historia misma puede tener. Lo retoma entonces cuando tiene. Pero justamente para tomar un hecho histórico, este hecho histórico tiene que ajustarse a esa posibilidad de ser más general, o sea, de tener esa impronta de generalidad que no es la de la historia tal y como suele ser contada. Por ejemplo, cuando Bruto mata a César, esto obviamente no lo estaba pensando Aristóteles, ¿no? Esto, al margen de algo que ocurrió, es un modelo de traición, y en ese sentido es más general que un mero hecho histórico. Ahí está. ¿Por qué? Bueno, porque Bruto era poco menos que hijo de César, es decir, tiene ciertas características que podríamos llamar poéticas, que no son además o sea, sí es posible que ocurrió, pero no es lo más común. Lo más común no es que sean las personas más allegadas las que traicionan, que los favoritos de alguien importante, que los favoritos de alguien más importantes, de alguien importante sean los que lo traicionan. En general, son otros. Entonces, bueno, esa historia, por más que sea historia, tiene una posibilidad de convertirse en un ejemplo de traición posible más general que las traiciones particulares que han ocurrido en la historia. Si los enemigos envían un espía a hacerse amigo del jefe de alguien, o sea, que ese espía traicione, pues no parece tener nada, a menos que uno le agregue más
de poético, eso es simplemente lo que se esperaría que hiciera. Ahora entiendo cuando usaban expresiones poético sobre algún hecho. Bueno, a veces se habla, ¿no?, de ironía o justicia poética. No es la idea de que, bueno, si algo es una ironía es por, mirá, cómo le salió el tiro por la culata. Ahora, ya cuando es justicia poética es porque de alguna forma no solamente le salió el tiro por la culata, sino que además le salió de una forma tal que es hasta como si lo que le erró le dijera, no te mereces que esto te salga. No es solamente que no le salió. Pero entonces no sería lo mismo, en el mismo sentido que está escrito acá. ¿Cómo? No sería en el mismo sentido que lo plantean acá, porque seguimos hablando ahí, en esto de justicia y de poética, de un hecho particular, no de el general. No, pero justamente en la medida en la que hay algo de justicia poética, se supone que hay algo como de lo... En los hechos no hay justicia o injusticia, las cosas pasan. Sí. Si nosotros agregamos justicia poética es porque estamos dándole un valor. Y en ese sentido estamos, en el caso como le damos un valor a un caso particular, habría algo de poético. Si ya estuviésemos haciendo una caracterización de la justicia a partir de ese caso particular, estaríamos haciendo filosofía. Bien. ¿No? O sea, si Kant tomase esa situación para dar un ejemplo del imperativo categórico, ya no sería poesía. Bien. De las fábulas o acciones simples, las episódicas son las peores. Llamo episódica a la trama o fábula en que la sucesión de los episodios no es ni verosímil ni necesaria, o sea, donde van pasando cosas pero no tienen una conexión fuerte entre sí. Hacen esta clase de fábulas los malos poetas espontáneamente y los buenos a causa de los actores, pues al componer obras de certamen y alargar excesivamente la fábula, se ven forzados muchas veces a torcer el orden de los hechos. Este era un problema porque para participar en los torneos las fábulas las tragedias tenían que tener determinado tiempo, determinada duración. Entonces eso obligaba a que hubiera que rellenar. Ah, sí. Claro, entonces a veces la sucesión de esos episodios no era verosímil ni necesaria. Ese era el problema. Claro, no era, o sea, la verosimilitud aquí es justamente, lo verosímil no es lo creíble, lo verosímil es lo que es necesario según la acción, la unidad de la acción. Entonces, claro, o sea, si uno agrega inventando para variar, si nosotros estuviésemos haciendo una representación de una clase, agregar un episodio en el que ustedes van al baño y yo voy a buscarme un café, sería ponerle relleno, porque al núcleo de una clase no hace eso. Y puesto que la imitación tiene por objeto no solo una acción completa, sino también situaciones que inspiran temor y compasión, y éstas se producen sobre todo y con más intensidad cuando se presentan contra lo esperado, unas a causa de otras,
pues así tendrán carácter más maravilloso que si procediesen de azar o fortuna, ya que también lo fortuito nos maravilla más cuando parece hecho de intento. Es decir, hay cosas que ocurren por azar, que no ocurren por ningún motivo. O sea, se ocurren por motivos, pero no por motivos, un poco lo que decíamos, no por valores. Ahora, a la hora de generar compasión y temor, que ocurran cosas que parezcan, o sea, que aparezca, digamos, la mano divina, genera como una mayor emoción, que las cosas, por más que sean azarosas, parezca que van en alguna dirección. Entonces él pone el ejemplo de la estatua de Mitis en Argos que cayó encima del culpable de la muerte de Mitis. Qué coincidencia. Claro, entonces eso hace que no parezca azaroso. Sí, o sea, sigue siendo azaroso, podría haber estado cualquiera debajo de la estatua cuando cayó la estatua. Pero parece darle un sentido a ese azar que va justamente, que le da un vuelo poético que genera mejores efectos relacionados a la compasión y al temor. O sea, nosotros de alguna forma sentiríamos que se hizo justicia, habría como una liberación de una tensión en la medida en la que se hace justicia. Por más que no se haya hecho justicia ninguna, lo único que pasó fue que una estatua cayó arriba de una persona. Y entonces, dice, estas fábulas necesariamente son más hermosas. Bueno, las fábulas pueden ser simples o complejas en función de las acciones que imitan. Las simples son aquellas en las que los cambios de fortunas se dan sin peripecia y sin admisión. Ustedes me dirán, pero tú dijiste que la peripecia era un cambio de fortuna. Bueno, está bien, pero es un cambio de fortuna un poco más sofisticado, no es algo que simplemente ocurre. Hay acciones en juego. No es que simplemente a alguien le caiga un rayo encima. Eso sin duda cambia la suerte del personaje, pero y la compleja es cuando el cambio va acompañado de admisión, de peripecia o de ambas. Pero estas deben nacer de la estructura misma de la trama, de suerte que resulten de los hechos anteriores o por necesidad o verosímilmente. Es muy distinto, en efecto, que unas cosas sucedan a causa de otras o que sucedan después de ellas. La peripecia es el cambio de la acción en sentido contrario según se ha indicado. O sea, es un cambio de fortuna, pero además es un cambio de fortuna en sentido contrario. ¿Por eso es compleja o no es compleja? No, la peripecia integra las fábulas complejas, entonces, porque se da un cambio de acción radical, o sea, Edipo era un rey próspero y de repente pasa a ser un desdichado. En una fábula simple no necesariamente las cosas se
se vuelven, valga decir, tan complicadas. O sea, puede haber simplemente simplemente se puede, frente a dos caminos, se puede elegir uno y la historia seguir con variaciones, pero no variaciones que cambian radicalmente la suerte del personaje. Sí, modifican. Si hubiese elegido un camino, tendría determinada, y si no, otro. Pero es así. Y con esto, como decimos, verosímil o necesariamente. Así, en el Edipo, el que ha llegado con intención de alegrar a Edipo y librarle del temor relativo a su madre, al descubrir quién era, hizo lo contrario. ¿No? Sí, Te tengo una excelente noticia, sé quién es tu madre. Sí. Ups. Sí, estás casado con ella. Y en el Linceo, este es conducido a la muerte y le acompaña Danao para matarlo. Pero de los acontecimientos resulta que muere Danao y aquel se salva. Entonces, de los acontecimientos como iban, termina siendo lo contrario. Claro, de los acontecimientos. La agnición es, como ya el nombre indica, un cambio desde la ignorancia al conocimiento, para amistad o para odio de los destinados a la dicha o al infortunio. La agnición más perfecta es la acompañada de peripecia, como la del Edipo, ¿no? O sea, cuando generalmente Edipo, cada vez que se entera que pasa de la ignorancia al conocimiento, termina pasando alguna desgracia. Ahora bien, hay todavía otras agniciones, pues también con relación a objetos inanimados o sucesos casuales, ocurre a veces, como se ha dicho, y puede ser objeto de agnición saber si uno ha actuado o no. O sea, pensaba el personaje que alguien había sido asesinado y resultó que no, que había sido un accidente. Bueno, esto cambia. Esto es un pasaje de la ignorancia al conocimiento, pero que no necesariamente modifica completamente la acción. Puede modificarla, pero no necesariamente. Pero la más propia de la trama y la más conveniente a la acción es la indicada, la que tiene que ver con peripecia y agnición, pues suscitará compasión y temor, y de esta clase de acciones es imitación la tragedia según la definición. Además, también el infortunio y la dicha dependerán de tales acciones. O sea, en función de lo que las revelaciones, de aquello que a las revelaciones del lugar y de qué tan grande sea el impacto que produzcan, es que, podrán significar un cambio de suerte para fortuna o para desgracia. Ahora bien, puesto que la agnición es agnición de algunos, las hay solo de uno con relación al otro cuando se descubre quién es uno de los dos, pero otras veces es preciso que se reconozcan mutuamente. Como por ejemplo, Ifigenia fue reconocida por Orestes a causa del envío de la carta, pero él necesitaba otra agnición por parte de Ifigenia, que ella se diera cuenta. Tenemos pues aquí dos partes de la fábula, peripecia y agnición. La tercera es el lance patético. El lance patético es una acción destructora o dolorosa. Por ejemplo, las muertes en escena, los tormentos, las heridas y demás cosas semejantes. O sea, el lance patético es cuando ocurre algo
de mucha angustia, dolor y algo muy convulsionante en escena. Y esto no era tan común, ¿no? O sea, que Edipo se quite los ojos. Yo iba a decir, no es común y... yo qué sé. No era tan común, ¿no? ¿O será que las que se me Atormentar, matar, o sea, bueno, sí pasaba, pero muchas veces no ocurría en escena. Ujú. Ocurría fuera de escena. Los personajes salían y se escuchaban ruidos y bueno, y alguien se moría. Chau. Pero no necesariamente en escena, y mucho menos tormentos. Ujú. Que alguien fuese... Es la acción, no es acompañada de verbalidad de repente. Claro, o sí, generalmente son acciones, pero Medea no mata a sus hijos en escena, se sabe, Que mató a sus hijos. pero hacerlo en escena sería como, generaría como demasiado rechazo como para, ya anularía, y ya es un caso extraño, ¿no? Pero sería demasiado para mantener el equilibrio de compasión y temor. Bueno, las partes cuantitativas de la tragedia: prólogo, episodio, éxodo y parte coral. Básicamente cómo tenían que utilizar las formas métricas y cuáles no. Y bueno, ¿qué se debe buscar y qué evitar al construir la fábula? Puesto que la composición de la tragedia más perfecta no debe ser simple, sino compleja, y al mismo tiempo imitadora de acontecimientos que inspiren temor y compasión, pues esto es propio de una imitación de tal naturaleza, en primer lugar es evidente que ni los hombres virtuosos deben aparecer pasando de la dicha al infortunio, pues esto no inspira temor ni compasión, sino repugnancia, ni los malvados del infortunio a la dicha, pues esto es lo menos trágico que puede darse, ya que carece de todo lo indispensable, pues no inspira, simpatía no es la palabra, es empatía, ni compasión ni temor. Ni tampoco debe el sumamente malo caer de la dicha en la desdicha, pues tal estructuración puede inspirar empatía, pero no compasión ni temor, ya que aquella se refiere al que no merece su desdicha. Y al que nos es semejante, la compasión al inocente y el temor al semejante, de suerte que tal acontecimiento no inspirará ni compasión ni temor. Queda pues el personaje intermedio entre los mencionados, y se halla en tal caso el que ni sobresale por su virtud y justicia, ni cae en la desdicha por su bajeza y maldad, sino por algún error, siendo de los que gozaban gran prestigio y felicidad como Edipo y Tiestes y los varones ilustres de tales estirpes, es decir, no eran hombres de virtudes excepcionales, pero eran buenas personas, no eran personas
de las que pudiéramos decir que eran Grandes héroes. claro, no eran personas Reyes. magnánimas, eran individuos, buenas personas que además estaban en buenos momentos de sus vidas. De ahí a ser una persona virtuosa habría que demostrar otras cosas, que Edipo en ningún momento demuestra, o sea, él no se lo muestra haciendo actos heroicos. Él, tuvo la suerte de ser adoptado por unos reyes, luego convertirse en rey y, en principio, la felicidad que lo rodeaba y el respeto que parecía gozar entre su comunidad nos hacen pensar que no era un hijo de la madre. Bueno, sí era hijo de la madre y de la esposa, pero eso no es el punto. No parece alguien que sea... Que no sea... no parece... normal, digamos. Parece ser una persona más bien, vamos a decir, común y corriente, por decirlo de alguna manera. No una persona especial por los motivos que fuere. Bueno, será simple antes que doble, o sea que no habrán pasajes primero para un lado, después para el otro. Sí, los hombres virtuosos no deben pasar de desdicha a dicha, por ejemplo. Claro, pero él cuando habla de pasar de un lado para otro. De las dobles, lo que dice es, primero puede ser que primero pasa de la desdicha a la dicha y después pasa de la desdicha de la dicha a la desdicha, y entonces eso de alguna manera fragmenta en la misma Aristóteles trama. la acción. Claro, ahora entiendo. Entonces sigue ahí. Claro, en la misma trama que se estaba dando ese día, ¿no? Muy bien. La compasión y el temor deben nacer de la estructura de la fábula. La fábula, en efecto, debe estar constituida de tal modo que aún... La compasión era, ¿no? Y sí, el temor. sí. A ver. Que aún sin verlos, el que oiga el desarrollo de los hechos se horrorice y se compadezca por lo que acontece. ¿Qué es lo que sucedería a quien oyese la fábula de Edipo? Sí, claro, un desgraciado. Algunos acontecimientos necesariamente dan lugar son temibles y otros dignos de compasión. Si un enemigo ataca a su enemigo, no inspira compasión. Si son amigos, ya inspira compasión, porque ¿por qué dos amigos llegan a ese punto?
Hay lugares en que las acciones se presentan con pleno conocimiento de los personajes, como Medea matando a sus hijos, o atrocidades de las cuales el personaje no está al tanto, o también dice, bueno, hay algunas en las que el personaje se da cuenta justo antes de hacerlo. Y así es que deben ser las formas de que surjan compasión y temor. Y la otra cosa es que en general algo que facilita la compasión y el temor es que se trata de familiares. En este sentido, lo que dice Aristóteles es que no tienen que ser muchas las familias involucradas, sino más bien pequeños grupos y con familiares relativamente cercanos. Dice Platón o Aristóteles. ¿Platón? Aristóteles, si dije Platón, me equivoqué yo. No. ¿Soy yo? Sí. Ah. A mí me equivocamos en conjunto, ahora te equivocaste solo. No deben de ser muchos los familiares. Las familias. Bueno. Bueno, y me cansé. Sí. Sí. Terminamos con